La patita viene. La patita. Si te quieres sentar acá, yo te agarro de la silla para que te pegue más el aire. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias damos, Padre Santo, por permitirnos, Señor, estar reunidos aquí en tu santo templo. Gracias, Señor, por este día, gracias por la vida, gracias por la salud, Padre Santo. Te ruego, Padre Celestial, que apresure los pasos de las personas que han de venir y que nos des sabiduría, Señor, para la enseñanza de tu palabra, Señor, la llevemos a cabo, Padre Santo. Gracias por tantas bendiciones, Padre Celestial. Te ruego que bendigas a las mensajeras de tu palabra el día de hoy, Señor, y así mismo te ruego que bendición para toda esta congregación, Padre Santísimo, para todos los miembros de esta iglesia, abrazo protector, Padre Santo, bendícenos, ayúdanos, Padre Santísimo, perdónanos, ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Cuando vine a tus plantas, Señor, solo había en él paz y perdón. Y Señor, esa paz que en el interior de mi alma andaba buscando, la encontré cuando estuve a tus plantas, Señor. No encontraba la paz que yo buscaba. Pero al venir a tus plantas, divino Señor, no solamente me llenaste de la paz, primero del perdón de mis pecados. Por añadidura, tu paz bendita y el gozo de tu presencia me llenó. Señor, tú has sido bueno y misericordioso conmigo hasta este momento, cumpliendo aquellas promesas preciosas que se encuentran en tu palabra santísima, donde pude, Señor, adquirir lo que nunca en mi vida había tenido, porque no te había conocido, porque no había sentido que quitaste mi pecado, lo clavaste en la cruz del Calvario, y por lo tanto, por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, y al aceptarte, Señor, como mi único y suficiente Salvador, fue suficiente para encontrar lo que mi alma, Señor, deseaba. ¿Cuánta gente habrá, Señor, deseando esa paz bendita? Y solamente al escuchar y al ver y al oír tu palabra preciosa, cuando nos aumenta la fe, Señor, la fe bendita que tú nos has dejado. No solamente el perdón de nuestros pecados que clavas en la cruz, y no solamente que esa sangre preciosa quita todas las inquietudes del alma. Nosotros somos felices, Señor. Cuando vine a tus plantas, Señor, solo había en mí aflicción, sufrimiento. Pero qué preciosa paz me pudiste dar cuando clamé a ti, y como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé, y me respondiste, Señor, de una manera maravillosa, encontrando y dándome una salud integral. Cuando mi espíritu y mi alma tenían la ceguera espiritual, no la había encontrado como encontré, Señor, cuando vine a tus plantas, Señor.
Oh Señor, cuán agradecida estoy, porque todos los sufrimientos que tú sabes que tenía, y ese deseo tan grande que tenía mi alma, de esa paz, de ese gozo, de ese perdón de mis pecados. No me había dado cuenta, Señor, que cargaba un costal muy pesado de las aflicciones de este mundo, por lo que no había venido a tus plantas. Una vez que vine a tus plantas, Santísima, me diste una salud integral. Tanto mi espíritu, mi alma, como mi cuerpo fue restaurado por tu gracia bendita, por esa redención tan preciosa que tuviste, por ese amor tan grande que la humanidad necesita saber, que tú nos amabas, que tenemos un Dios que vive y reina en los cielos y que escucha, Señor, nuestras aflicciones, porque tú, Señor, con amor eterno nos has amado y nos has prolongado tu preciosa misericordia. Señor, Señor, permítenos ahora transmitir aquello precioso que tú nos has dado. Aquel gozo, Señor, aquello que es precioso, venir a tus plantas, Señor. Oh, Señor, cuánta humanidad, cuánta niñez, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas heridas por el enemigo de nuestras almas. Pudiéramos transmitir y levantar estas almas preciosas, donde no solamente quitas el pecado, sino que lo clavas en la cruz, de manera que venimos a ser gente nueva, Señor, totalmente nueva, y con una salud integral que nadie en esta tierra, ni los médicos que nos aman, ni la gente que nos ama puede darnos. Solamente tú, Señor, pero que el deseo de nuestro corazón tiene que venir a tus plantas benditas, saber que hay un Dios vivo y verdadero, que perdona el pecado, que lo clava en la cruz y nunca más se vuelve a acordar, que nos llega en ese momento la paz que tanto necesita el mundo, y conocer que hay un Dios vivo y verdadero, que es Cristo, nuestro bendito Salvador. A Él sea toda la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia. Amén. Empezamos.
Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la presencia en este lugar, por aquellas personas que están con nosotros a través de la transmisión. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 30 para leerlo todos unidos y escuchar lo que el Señor quiera decirnos esta tarde. Salmo número 30 se titula Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo número 30. Dice, salmo cantado en la dedicación de la casa, es un salmo de David. Y dice así, vamos a leerlo todos unidos. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. En este salmo, en la parte del subtítulo dice cantado la dedicación de la casa. Como nosotros sabemos y si hemos leído la historia de David, David no edificó templo a Dios, entonces los comentaristas creen que se trate de la dedicación de su palacio, o bien que David lo haya compuesto y cuando haya sido dedicada el templo en el tiempo de Salomón su hijo, haya sido cantado también este salmo. También habla este salmo de que Dios levantó a David en algún momento en el que él se vio en peligro de muerte, probablemente a raíz de alguna enfermedad muy grave que haya padecido, o también como sabemos que David estaba en batallas constantemente, es muy probable que también en alguna de esas batallas David se haya encontrado al borde de la muerte y por esa razón da gracias a Dios, bendice y glorifica su santísimo nombre porque Dios le permitió la vida para llegar hasta este momento. En este salmo inicia y nos enseña que dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Si en nuestra mente todavía tenemos pensado que este salmo haya sido cantado cuando era dedicado el palacio, lo primero que hace David y su corazón se inclina primeramente a darle gracias a Dios. David sabía que él había sido establecido como rey porque Dios había sido quien lo había puesto como rey sobre el pueblo de Israel. Que Dios había sido el que lo había exaltado, su reino, y le había permitido llegar hasta ese momento.
también sabía que Dios le había dado el reino no por cualquier motivo, sino para que fuera una bendición para el pueblo de Israel. Y por eso David está agradecido y le dice: te glorificaré porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Esto también nos enseña a nosotros que a veces nosotros podemos tener algún logro en nuestra vida. A algunos de nosotros Dios nos dio el privilegio de obtener algún grado de estudios. Hay quienes pusieron un negocio y está siendo bendecido y prosperado. Hay quienes adquirieron un auto, adquirieron una casa. Y lo que nos enseña David es su humildad y sencillez al reconocer que Dios había sido quien se lo había proporcionado, quien le permitió ese logro, y por lo tanto su primer motivo es alabar y agradecer a Dios. En el versículo 2 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. La razón de David para alabar a Dios era porque Dios mismo lo había levantado, lo había sanado, y él clamó a Dios y fue escuchado. Oh Jehová, me hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cuando nos ponemos a pensar dice, hiciste subir mi alma, nos dicen los comentaristas, es como cuando el cubo de agua es subido desde un pozo, está en lo muy profundo y es subido. Y así es como él siente, el salmista, que nuestro Dios mismo lo levantó de la misma muerte. Y nos dicen también los comentaristas: ¿acaso a nosotros Dios no nos levantó de la muerte espiritual? ¿No nos libró de toda la ignorancia del camino de Dios? Cuando hacemos recuento de los años y vemos los años en los que algunas personas estuvieron fuera del camino de Dios, que fueron desastrosos, y cómo cuando el Señor llega a su encuentro, su vida cambia por completo y su destino se vuelve un destino promisorio, bendecido. Nosotros mismos, los que nacimos en el Evangelio, ¿cuántas veces Dios no nos levantó y nos libró? ¿Cuántas veces Dios no abrió caminos donde parecía que no había ninguno y nos indicó el camino correcto, el camino a seguir? ¿Cómo no hemos de bendecirlo y de agradecerle a Dios que nos dio vida y no permitió que nuestra vida viera corrupción, viera problemas, viera situaciones difíciles, ausentes de Dios? El versículo 4 dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. David dice: ¿qué provecho hay en que solamente yo alabe a Dios? ¿Qué provecho hay en que solamente uno de nosotros le demos gracias a Dios? Qué mejor es cuando invitamos a los demás también a cantar y alabar a nuestro Dios, a bendecirlo. Dice el Salmo 97 en su versículo 12: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Es muy similar a este versículo 4 que leímos, y estamos celebrando la santidad de nuestro Dios. Porque cuando nosotros pensamos en la santidad de nuestro Dios, nosotros sabemos que nuestro Dios es digno de alabanza y de adoración, porque también dice que aún en sus juicios o cuando Dios nos disciplina, aún en ello Dios pone su misericordia y lo hace con todo amor. Aún cuando nos disciplina y llama nuestra atención, lo hace amorosamente. Por eso prorrumpe en el versículo 5: por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Muy cierto, hermanos, por un momento hay lágrimas, por un momento hay pruebas o tiempos difíciles en la vida de los hijos de Dios, pero su favor nos va a durar toda nuestra vida. Y sabemos que nuestra vida no concluye con la muerte física,
sino se prolonga hacia una vida eterna. Entonces para nosotros el favor va a durar por la eternidad. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Bendito sea el nombre de Dios, porque confiamos en sus promesas y sabemos que no estaremos perdidos, que no estaremos siempre en momentos de angustia o de tristeza o de necesidad. Seremos levantados por nuestro Dios y nos dará alegría y gozo y bendición a nuestras vidas. Versículo 6 dice: en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Dicen los comentaristas, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, hermanos, jamás estaremos en mayor peligro que cuando hay prosperidad. Cuando nos sentimos más seguros y fuertes, cuando sentimos que todo parece marchar muy bien y nada pasa, es cuando estamos más en peligro. Porque los seres humanos normalmente somos muy dados a que cuando pasamos penas nos quejamos o le reclamamos a Dios, pero cuando estamos bien, difícilmente nos acordamos de alabarlo, de bendecirlo, de glorificar su santísimo nombre, de darle gracias por esa bendición de lo alto. Pero también debemos pensar en que no debemos ser agradecidos con Dios solamente cuando tenemos bendición y bienes materiales. Debemos ser agradecidos con Dios porque le conocemos, porque tenemos a Dios de nuestro lado, porque no estamos solos ni desamparados en esta vida, ni caminamos solos, caminamos acompañados con la bendición de Dios y sabemos que Él redimió nuestras almas, que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y murió y pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. ¿Cómo no hemos de darle gracias si nos levantó a muchísimos, quizá de una cama de enfermedad? En otras ocasiones nos sacó de dudas, nos sacó de temores, nos sacó de llevar una vida ajena a Él para venirnos y traernos al conocimiento precioso del Evangelio, que es la luz, que es lo que nos alumbra y abre nuestro entendimiento y nuestra mente se aclara cuando vemos que el camino es alumbrado por el Espíritu Santo. Versículo 27, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. Así es. Debemos reconocer la bondad de Dios, porque Dios es el que afirma a las personas en sus posiciones. Nos afirma a cada uno en el lugar que ocupamos en este mundo. Y cuando Dios esconde su rostro, ciertamente somos turbados. Nuestra mente queda a veces perturbada, a veces no sabemos qué hacer o cómo actuar. Pero por eso, en esos momentos es donde el salmista nos dice, cuando somos turbados por alguna situación en nuestra vida, alguna prueba difícil, por algún ataque incluso del mismo enemigo. Lo primero que hace el salmista en el versículo 8, a ti clamaré y al Señor suplicaré, en una actitud de humildad, buscar a Dios, clamar a Él mientras puede ser hallado. Sabemos que nuestra vida en este mundo es breve, es corta, pero tenemos a Dios, que siempre que clamemos y supliquemos seremos escuchados, seremos levantados. Y le presenta el salmista un argumento muy válido a Dios, y a Dios le agrada que a veces le presentemos argumentos. Le dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Como si le dijera, prolóngame un poco más la vida, dame un poco más de tiempo, Señor. Y el tiempo de servir a Dios es hoy. El tiempo de estar tomados de la mano de Dios es hoy. Por eso le dice el salmista, con toda justa razón,
a Dios, no permitas que muera aún. Y Dios lo escuchó porque él no murió en ese momento, aún tuvo varios años en que disfrutó de la bendición de nuestro Dios. El versículo 10 dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. A mí lo que me agrada es que el salmista le pide a Dios: sé tú mi ayudador. Sabemos que Dios estará con nosotros, estará con su iglesia. Su oración tuvo respuesta y Dios cambió todo el panorama. Lo que parecía que era el momento de su muerte, Dios lo cambió en bendición. Pero le dice: sé tú mi ayudador. Es decir, que Dios siga siendo el que guíe nuestros pasos, el que guíe nuestra vida, porque Dios es fiel y verdadero. No nos dejará ni nos desamparará. En el versículo 11, él reconoce, el salmista, un contraste maravilloso. Dijo: estaba yo en momento de lamento y tú lo cambiaste a un baile. El cilicio, estábamos en cilicio y me ceñiste de alegría, dice el salmista. El ceñir, cuando utiliza este verbo, si ustedes recuerdan en la antigüedad, al hablar de ceñir, ceñían la parte de los lomos, ¿sí? Se envolvían las personas de esta forma para que su vestidura no cayera. Cuando dice ceñirnos de alegría, quiere decir que Dios da una alegría al ser humano de tal manera que nada ni nadie se la puede quitar, que no le será quitada, que no la perderá esa alegría. Por eso lo dice el versículo 12: por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. El salmista sentía el deseo de no permanecer callado. Sabía que no era el momento de callar. Cuando Dios rescata nuestra vida y nos levanta, no podemos estar callados. Tenemos que compartirles a otros, que vean que Dios nos levanta del polvo, que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, que Dios es fiel y misericordioso. Y el salmista dice: no estaré callado. Concluye el versículo 12: Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y nos invita a nosotros, a toda la iglesia, que nosotros también alabemos a Dios, no hoy, no mañana, no en tiempos de bendición y prosperidad, no en tiempos de tristeza tampoco, que lo alabemos siempre, en todo momento. Nuestro Dios merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Como lo mencionamos, David no le importó si él era un hombre, un soldado o un rey. A él no le importaba la investidura que Dios le había dado en ese momento. Y nosotros como iglesia lo mismo debemos hacer. No debemos de alabar a Dios por los bienes que nos da solamente, sino todo el tiempo, por su amor, por su bendición, por el rescate de nuestras almas, porque nuestra esperanza no es vana, porque sabemos, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que si estamos en el cuerpo, como dice el canto, si tengo mis manos, con mis manos te alabo, y si tengo mi voz, con mi voz te alabo, si tengo mi alma, con mi alma te alabo. Y el día que no tenga mi alma es porque ya estamos con Él, y de todas maneras lo alabaremos y lo bendeciremos para siempre, por la eternidad. Bendito sea su santo nombre. Demos gracias a Dios por su palabra, y que haya sido de bendición para cada uno de los que la escucharon. Que la palabra sea la palabra de Dios que hable a cada vida, a cada corazón que se haya dispuesto en esta tarde, y que dé frutos al 100 por 1 como la palabra de Dios es, porque no volverá a Dios vacía. Gracias te damos, bendito Dios, por la vida. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por haberte conocido, Señor, por la gracia maravillosa de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas.
quien fue a la cruz, clavó nuestros pecados, todos los de pensamiento, de palabra, de obra que hayamos cometido contra tu divina majestad. Señor, nos arrepentimos de haberte ofendido. Rechazamos todo, Señor, lo que no te agrade. Rechazamos todo lo que nos separe de ti y deseamos con todo nuestro corazón, como David, con todas nuestras fuerzas, sin importar, Señor, en qué situación nos encontremos, alabarte, bendecir y glorificar tu santísimo nombre, porque cada día que abrimos nuestros ojos es una nueva oportunidad para entregar nuestras vidas, para dejarte que tú nos guíes y nos conduzcas, para dejar que conduzcas a nuestros seres amados, Señor. Te damos gracias porque al abrir nuestros ojos, aunque tengamos, Señor, quizá molestias o achaques, no importa, oh Dios, es una oportunidad que tú nos das de clamar a ti, de buscarte con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Tú eres el único remedio, Señor, para todo mal, para todo problema, para toda enfermedad, para toda necesidad. Nada hay imposible para ti. Tú eres Dios, creador de todo cuanto existe. Aún sabemos, Señor, que tú bendecirás nuestra tierra, nuestras vidas. Señor, pedimos lluvias también para este estado, para esta ciudad. Señor, tú eres nuestro proveedor y tú también darás la lluvia a su tiempo, dice. Y tú dices, oh Dios, si mi pueblo clamare, yo sanaré su tierra y daré bendición. Si tenemos un estado, Señor, por el cual orar para que haya lluvia, haya bendición, para que no nos falte, Señor, tu mano poderosa. Asimismo, Señor, orar por nuestra comunidad y nuestros conciudadanos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que doblen su rodilla y clamen a ti, serán escuchados. No importa nuestra condición, Señor, y tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición sobre cada uno de aquel que disponga su corazón, que te busque. Por eso te damos gracias, Señor. Quédate con nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras ciudades y en nuestras tierras, y danos tu paz y tu bendición. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos, puestos en pie, vamos a entonar el himno Salve cantada al Señor, que está en nuestro boletín. Empezamos.
Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a la casa del Señor, a reunirnos, a alabarle, a bendecir su nombre y esperando que el Señor hable a nuestros corazones en esta tarde. Como estamos puestos de pie, vamos a aprovechar el momento y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3. Y vamos a leer los versículos todos unidos del 1 al 17. San Juan 3, versículos del 1 al 17, todos unidos. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla como de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y a elevar nuestra oración para que sea el Espíritu Santo, sea el Señor el que habla en nuestros corazones en esta tarde. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque hasta aquí, oh Padre Santísimo, has estado con nosotros. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre. En esta tarde, Señor, te pedimos que tú abras, Señor, nuestros oídos para que podamos, Señor, escuchar de tu palabra. Que abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestra mente, para que podamos, Señor, discernir tu palabra, entenderla, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra se quede en nuestro corazón y pongamos, Señor, nuestra voluntad en tus manos para poder obedecer tu palabra, abrazarla, asimilarla, vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra. Quédate en esta tarde en nuestros corazones. También te pedimos por las necesidades de la iglesia. Tú conoces, Señor, todas las necesidades de esta iglesia y de todos aquellos, Señor, que también
nos ven a través de la transmisión. Tú conoces nuestras necesidades desde antes, Señor, que nosotros abramos nuestra boca. Te pedimos que tú actúes en cada corazón, en cada mente, en cada cuerpo, Señor, que necesita sanidad. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, a Ana Lilia y a su familia. Tú conoces, Señor, su condición y sabes, Señor, por lo que está pasando la familia. La ponemos en tus preciosas manos, bendito Dios, para que a través de tu Santo Espíritu pueda esa familia entender y pueda, Señor, comprender y depositar todas sus angustias en tus preciosas manos y dejarte, Señor, a tu voluntad, lo que tú quieras que sea manifiesto en ese cuerpo, en esa familia. Quédate, Señor, en el cuerpo también, te lo pedimos, de Emma. Tú conoces también, Señor, su condición. La ponemos en tus preciosas manos, oh precioso Salvador. Que tu Santo Espíritu, Señor, acaricie su cuerpo. Tú llevaste, Señor, en la cruz del Calvario nuestras angustias, nuestras tribulaciones, toda enfermedad. Y a ti, Señor, clamamos en esta hora para que tú, Señor, seas en esos cuerpos, seas en esos corazones, en esas familias que también, Señor, se duelen al ver, Señor, la condición de ellos. Los ponemos en tus preciosas manos y por las necesidades, Señor, de toda la iglesia. El que necesite consuelo, Señor, llévale el consuelo a su corazón. El que necesite, Señor, de sanidad, el que necesite, Señor, de tu amor, de tus bendiciones, de todo, Señor. Tú eres el dador de todas las cosas. Tú eres, Señor, el dador de la vida. Y a ti, Señor, ponemos nuestras vidas y la vida, Señor, de esta iglesia en tus preciosas manos. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que todo, Señor, lo puede, la roca fuerte, y en ti confiamos. También te damos gracias, Señor, y nos alegramos por la vida, Señor, de Lobo, el que le has permitido cumplir un año más de vida. Que él, Señor, en esa pequeña vida, tú te manifiestes, que él crezca en tu fe, que él crezca en tu conocimiento, bendito Dios. Gracias te damos por su vida, que tú le cubras con tu sangre preciosa para que él crezca en tu palabra, Señor, y crezca y lo libres de todo peligro, de todo mal. Una bendición, Señor, también a su familia, a su abuela, Señor, a sus hermanos, bendito Dios, en tus preciosas manos los ponemos. Gracias te damos por que tú estás con nosotros, entre nosotros, Señor, en nuestros corazones en esta mañana. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Y el día de hoy, el evangelio que hemos leído se trata de el relato de Jesús y Nicodemo. Ciertamente, en este pasaje encontramos muchos temas, muchas variantes que describen cada una de ellas la manera en cómo nosotros también vivimos, pero tiene un tema cumbre, un punto cumbre en el cual sobresale sobre todo los temas que toca este pasaje. Y el tema cumbre en el cual se concentra es la salvación del alma, un asunto de vital importancia para los seres humanos, aunque lamentablemente, como hemos comentado en ocasiones anteriores, el ser humano, por voluntad propia, ha decidido ignorar y no ha puesto cuidado en lo que es la salvación del alma, la importancia de la venida del Mesías
a la tierra. Y a veces continuamos nuestra vida día a día de manera frívola, a veces con trivialidades que no aprovechan y que no tienen nada que ver con la salvación del alma, pero que creemos que es parte vital de nuestra vida. Creemos que esas cosas, esos temas que nos atañen día con día, esas preocupaciones que a veces no nos dejan conciliar el sueño, creemos que son de vital importancia, y todas nuestras fuerzas, toda nuestra juventud, nuestra energía la enfocamos en estas trivialidades de la vida diaria, en tratar de llegar y alcanzar lo que es una vida plena en esta vida. Muchas de las veces se convierte en nuestro principal objetivo. Y el día de hoy vemos precisamente el ejemplo de un hombre en el cual vamos a concentrarnos, vamos a platicar. Dice el versículo número 1 de este capítulo, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Para empezar, el nombre de Nicodemo significa vencedor del pueblo. Y aunado a eso, Nicodemo era un fariseo. La palabra fariseo significa puro. Y esto va muy acorde con la personalidad de Nicodemo, ya que ellos observaban la ley y eran estudiosos de la ley y llevaban ese estudio hasta el extremo. Ellos practicaban una doctrina la cual se llamaba la helenización, que tenía un tono pagano. Esta doctrina es una doctrina muy antigua, judía, pero que tenía combinada una tradición y muchos elementos involucrados y mucha influencia sobre la cultura griega, de manera que él practicaba esta doctrina. Y además de ellos creer que tenían ciertos privilegios por ser fariseos, por ser judíos, de manera cultural, también tenían un celo extremo por lo que es el guardar y el cuidar la ley. Su celo era tan extremo que en el día de reposo las mujeres no podían tener cerca de ellas ningún artículo como un espejo, porque si ellas por algún momento pasaban y se veían en el espejo, podían verse, y se veían una cana en el espejo, podían verse tentadas a arrancársela, y eso obviamente no cumplían con el día de reposo. De esa manera llevaban ellos al extremo el cumplimiento de la ley, de manera que con la influencia que ellos tenían, llevaban no solamente al extremo, sino también cometían excentricidades. Y a este partido pertenecía Nicodemo. Él era un hombre, como podemos decir al día de hoy, totalmente pleno, que había alcanzado el éxito total por todo lo que él había trabajado y por lo que había soñado y lo que había vivido. Era un hombre pudiente, tenía un estatus social alto, tenía riquezas, tenía una vida financiera cómoda, por así decirlo. Él era no solamente un fariseo, sino que era de los principales, pertenecía al Sanedrín, tenía un estatus dentro del partido de los fariseos, y además de ser un estudioso de la ley, era todo un gramateus cuando se trataba de exponer las sagradas letras. Sin embargo, ni con todos sus conocimientos que él tenía le servían de nada cuando se trataba de los asuntos espirituales. Y es por eso
que el espíritu lo inquieta y viene ante el Señor Jesús y viene de noche. Algunos pensarán o algunos estudiosos dicen que venía de noche porque él sentía tal vez miedo o vergüenza de que lo vieran acercándose a Jesús, cuando sabía que el grupo de los fariseos ya se había declarado abiertamente en contra de Jesús y de lo que él predicaba. Otra gente piensa que era porque era una costumbre el estudiar las Escrituras de noche, cuando ya todo estaba tranquilo y calmado y había el tiempo suficiente para discutirlo. El motivo por el cual haya sido llamado de noche, ya sea uno, sea otro, a final de cuentas, él viene y busca al Señor y viene con ese interés y le muestra ese interés a nuestro Señor Jesucristo y presentándose de una manera formal con él y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Para empezar, vemos aquí una palabra, sabemos. Él como principal de los fariseos y como un líder de su movimiento, seguramente él tenía algunos seguidores que también de la misma manera ya habían discutido el tema y podemos decir que había más de uno de los que tenían la inquietud. Sin embargo, es Nicodemo el mensajero o el embajador de estas inquietudes que se presenta ante él. Por eso le dice: sabemos que has venido de Dios. Ciertamente Nicodemo reconoce con su buen juicio que nuestro Señor Jesucristo venía de Dios y así es. Sin embargo, no es suficiente en solamente reconocer al Señor Jesucristo, reconocer que venía de Dios para los fines salvíficos para los cuales él había sido llamado, sino había que entender lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba tratando de decir y había que aprender. Él debía de estar en la posición, con toda la disposición en su corazón de aprender del Maestro Supremo, de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente nuestro Señor Jesucristo, que sabe todas las cosas, Él percibe y Él entiende la necesidad que Nicodemo tenía, que ni con todas sus letras Él podía recibir el mensaje de salvación. Y el Señor Jesús pacientemente se enfoca a darle el mensaje, pero también va de una manera directa y va directo al meollo del mensaje de la salvación y le dice de manera afirmante, le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nos vamos a las raíces griegas, nacer de nuevo, anosen, tiene 3 diferentes significados. El primero de ellos dice que describe una nueva creación, lo que quiere decir de algo que ya existe, es creado de nuevo, transformado de manera que se vuelve a transformar. El segundo significado es algo que vuelve a comenzar, algo que ya está, que ya tiene un avance, puede ser regresado y volver a comenzar. Y también significa algo que viene de arriba. Si nosotros nos preguntamos, ¿debemos nacer de nuevo de estas 3 maneras? Nicodemo debe nacer de nuevo de estas 3 maneras. El Señor le estaba dando a conocer que debía nacer de estas 3 maneras y la respuesta es sí. Nosotros debemos de nacer de nuevo. Debemos de cambiar totalmente toda nuestra manera de pensar, de ser y ser transformados para comenzar una nueva vida.
también el Señor vuelve a crear un nuevo yo, un nuevo pensamiento, una nueva manera de vivir. Y obviamente también el nacer de nuevo es algo que viene de lo alto, viene de arriba, porque viene del Espíritu Santo, viene de lo alto, es divino por completo. Entonces, Nicodemo tiene que entender mensaje que le está dando nuestro Señor Jesucristo. Aun y cuando Él era maestro, Él estaba frente al gran maestro, el maestro que viene de lo alto, una gran diferencia. Entonces Él tenía también como maestro que entender que Él debía sujetarse a nuestro Señor. Esto para la mente de Nicodemo y para la mente del pueblo judío, inclusive para la mente de nosotros, desquebraja por completo nuestra manera de pensar. Primeramente en los judíos, porque, como les decía, que ellos practicaban esta doctrina helénica, en donde tenían una mezcla de Grecia, de los griegos, y una mezcla de lo que era la ley, de manera que tenían el ego bastante alto. Ellos creían que eran una superraza y que ellos tenían demasiados privilegios. Su identidad racial a ellos les aseguraba, por el hecho de haber nacido judíos, un lugar en el reino de Dios. Los judíos creían que porque ellos descendían de Abraham, ellos automáticamente tenían el derecho de ir al cielo. Inclusive algunos de los rabinos enseñaban que el padre Abraham estaba a las puertas del infierno resguardándolas para que ningún judío cayera en el infierno. Obviamente esta doctrina es desquebrajada por completo cuando nuestro Señor Jesucristo confronta a Nicodemo y le dice que debe nacer de nuevo, que debe de ser una nueva criatura, que debe de cambiar por completo todo. Su nueva naturaleza debe de ser una nueva naturaleza. Tiene que tener nuevos criterios a partir de ahora, nuevos afectos, obviamente nuevos intereses, nuevos objetivos por completo. Pero esto no lo iba a lograr Nicodemo y no se logra por ningún medio de manera externa en el hombre. Esto solamente se logra a través del hombre interno, y esto es solamente a través del plan salvífico que el Señor le estaba mostrando a Nicodemo y que nos muestra al día de hoy, a través del plan de Dios que tiene para con nosotros y del Espíritu Santo. Como dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos de ser ahora nuevas criaturas, creados nuevamente, pero ahora por Cristo Jesús. Y entonces para poder tener buenas obras que Dios ha preparado para nosotros y para que anduviéramos en ellas. Y esto no puede darse de manera exterior, solamente en el interior del hombre. Y el único que puede transformar el interior del hombre es el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora venir a convertirse ser parte de esa naturaleza divina y despojarnos de manera inmediata de la corrupción que hay en el mundo, de la corrupción de la carne. Esto es ser una nueva criatura. Esto es nacer de nuevo. Y esto es lo que estaba diciéndole nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. En 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito,
fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, el espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. De manera que nos da a conocer el Señor que primeramente es la carne. Y posteriormente, cuando nacemos de nuevo, volvemos entonces a ser un espíritu vivificante. Y entonces es cuando viene la transformación en el hombre. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Parte de la transformación del hombre es dejar de ser el antiguo hombre, pensar ahora de manera diferente, ser una nueva criatura. Y todo lo pasado, las viejas cosas deben de pasar y comenzamos una nueva vida, un nuevo camino en el Señor. Todo es nuevo, de acuerdo a lo que el Señor tiene como propósito para la vida del hombre. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nos da a entender que no hay sacrificio, no hay cosa humana que nosotros podamos hacer, rituales, tradiciones, todo eso no tiene ya validez si nosotros no somos una nueva criatura. Cuando somos nueva criatura es porque es una transformación interna y es porque el Espíritu Santo ha llegado a nuestro corazón y nos ha hecho nuevos. No nos pide el Señor hacer nosotros nada, porque de nada sirve el que nosotros hagamos tantas cosas si nosotros no aceptamos al Señor en nuestro corazón y si no es el Espíritu Santo el que transforma la vida del ser humano y lo hace una nueva criatura, y entonces nos despojamos de todo lo pasado y comenzamos siendo una nueva creación. Dice, por lo tanto, el nuevo nacimiento es una operación total y absolutamente sobrenatural que opera en el hombre de manera divina y no es una acción o algo que nosotros podamos provocar o podamos decidir o podamos conectar y desconectar cuando nosotros queramos, sino es el Espíritu Santo, es la mano de Dios el que hace nuevas todas las cosas y permitiéndole al hombre un nuevo comienzo, una nueva manera de vivir, para el cual ha sido creado una nueva naturaleza, que entonces nos permite a nosotros vencer el pecado y acercarnos a Dios. Nosotros por sí solo tenemos que entender, como le estaba dando a entender el Señor a Nicodemo, nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia voluntad. No podemos renunciar a un vicio, no podemos renunciar a una manera de vivir, a un pecado que nos separa de nuestro Dios, sino es solamente a través de la transformación divina, a través de la nueva naturaleza que nos da el Señor, que entonces a nosotros nos quita el deseo de pecar y vamos rechazando el pecado, vamos venciendo el pecado. Es solamente a través de Él que podemos hacerlo. Y para el pueblo judío, y para Nicodemo, él no podía entender esta manera de esta doctrina que le estaba compartiendo nuestro Señor Jesucristo, porque para ellos los únicos que debían nacer de nuevo, los únicos que debían ser convertidos eran los gentiles, eran aquellos prosélitos que no eran judíos, solamente aquellos que no eran judíos y que se convertían al judaísmo, eran los únicos que entraban dentro de esta categoría. Sin embargo, no es el mensaje que le está tratando de dar nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Dice, en suma, podemos decir
que esta vida nueva, la vida de la eternidad, es celestial. Y sin embargo, Nicodemo sigue sin entender a estas alturas. Y él objeta. Y dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mucha gente al día de hoy rechazan esto. ¿Por qué? Porque nos aferramos y deseamos seguir en esta vida cotidiana, vivir una vida conforme al mundo, y seguimos aferrándonos a tener una vida de éxito, a ser hombres plenos y trabajando arduamente en muchas de esas áreas de nuestra vida. Y nos cuesta tanto trabajo renunciar a mucho de lo que hacemos a nuestro alrededor, porque creemos que si cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nuestra vida, y cuando hablamos de nacer de nuevo, cuando hablamos de una nueva naturaleza, mucha gente lo malinterpreta porque creen que es renunciar absolutamente a todo, y es llevar una vida totalmente llena de prohibiciones, llena de cosas, de ritualismos tal vez, y estar totalmente alejados y ajenos, y renunciar a nuestros deseos, a lo que nos gusta, hasta lo más sencillo. Y no es así. Una vida plena, una vida en Cristo, es una vida en donde nos despojamos del pecado y nos despojamos de muchas de las cosas que el Señor quita de nosotros. Y son cosas que el Señor va quitando de la vida del ser humano, de manera que ya no le atraen ese tipo de cosas, ya no le atraen los vicios. Pero además es una vida plena, es una vida en donde el vacío que hay en el alma y en el corazón es llenado, en donde hay una paz y un gozo que no puede ser comparado con nada ni nadie. Porque por muy exitoso que sea, por muy grande que sea su vida, así como Nicodemo seguía teniendo un vacío, seguía teniendo la necesidad de un Salvador, seguía teniendo la necesidad de la salvación. Y ni todo lo que él tenía a su alrededor le era en ese momento suficiente, al grado de que era tal su necesidad de la salvación, era tal a lo mejor el vacío que él sentía en el alma, que lo movió pese a todo, pese a ser un principal de su comunidad, pese a ser a lo mejor criticado, lo movió para acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, nuevamente le vuelve a decir el Señor, pero esta vez le dice de agua y del Espíritu. El agua, como ya hemos visto, es la señal de la palabra de Dios. Es una nueva naturaleza que nos da el Señor, pero a través de la palabra, a través del entendimiento de la palabra, que es como va transformando poco a poco la vida del hombre. El nosotros estar en contacto con la palabra de Dios, que es palabra inspirada por Él. A través de la palabra de Dios el Señor se comunica con nosotros y nos va alimentando y nos va haciendo entender primeramente nuestra condición, nos confronta a nosotros con nuestro pecado y posteriormente el Señor nos habla al corazón y nos da de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y el Señor utiliza estos términos de nacer de agua y del Espíritu,
Y Nicodemo los conocía la ley, porque están asociados con los pasajes del Antiguo Testamento y de los cuales ellos conocían perfectamente bien. Primeramente nos dice en el Salmo 119:9, nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aquí vemos que es el agua, la palabra de Dios, y es el que puede hacer una diferencia en la vida de nosotros a través de la palabra de Dios. Y en Santiago 1:18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. A través de la palabra es también como nosotros nacemos de nuevo, porque somos transformados. Y aunado a eso también les habla el Señor de transformar el corazón. Nos dice en Ezequiel 18:31: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Le pregunta a la casa de Israel: ¿por qué moriréis, sabiendo que nosotros tenemos todo para no morir, que es tener al Señor en nuestro corazón? Es transformar ese corazón para que el Señor sea el que entre y gobierne plenamente en nuestro corazón. Y en Ezequiel también 36, pero del 26 al 27, leemos desde el 25, nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. A esto se refiere el Señor cuando le dice que deben hacer de nuevo de agua y del espíritu. Primeramente porque es limpiado el corazón del hombre de toda inmundicia, de todo lo que nos aparta de nuestro Señor, y transformar ese corazón de piedra a un corazón de carne. Ya habíamos comentado en domingos anteriores que cuando nosotros rechazamos al Señor, cuando rechazamos el plan de salvación, se endurece el corazón, se hace insensible y nos ponemos en una situación peligrosa, porque una situación en donde si a nosotros nos llega la muerte en ese momento y nuestro corazón está endurecido y no hemos recibido el plan de salvación, entonces seremos condenados. Por eso nuestro deseo debe ser siempre que el Señor por ningún motivo endurezca nuestro corazón, que el Señor limpie, lave nuestra vida y nos podamos ser transformados, que ponga en nosotros un corazón de carne, un corazón como el corazón de Nicodemo, que pese a todo lo que él sabía y a todo lo que él era, él abrió su corazón y fue sensible a escuchar la voz de Dios. Queremos ser aquí todos Nicodemo, tener ese corazón, esa sensibilidad para acercarnos a Dios y pedirle a Dios que Él transforme nuestros corazones y entonces nacer de nuevo y tener una naturaleza en Él. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando entra el espíritu del Señor al corazón del hombre, hay libertad. El Señor quita esas cadenas de esclavitud del pecado, de lo que nos separa de nuestro Dios.
y hay libertad. Somos librados de la muerte. Este es el motivo por el cual cada uno de nosotros nos debemos de acercar al Señor y desprendernos de la carne. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice el pequeño número que viene ahí, el 1, dice, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu, porque es el sentido espiritual. Entonces empieza a haber un desprendimiento de lo que es de la carne, de lo que nos apega, de lo que nos ata a este mundo y de lo que impide que nosotros le demos la entrada a nuestro corazón. La parte de la carne nosotros mientras estemos en este mundo no la vamos a poder evitar. Pero esa carne debe de ser un instrumento para nuestro Dios, debe de ser el templo del Espíritu Santo mientras estemos en esta vida. De manera que si nosotros dejamos que el Señor, que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y entonces nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, entonces seremos nuevas criaturas, nacemos de nuevo y haremos cosas que no comprendemos, porque ciertamente no comprendemos cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, pero sí es una realidad y lo podemos sentir. Sí podemos sentir cuando el Espíritu Santo nos acerca al reino de Dios. Y el único médico divino, el único que puede aliviar los tormentos que tiene esta carne, que tiene el alma mientras estemos en esta carne, es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede eliminar y sacar y erradicar el pecado de nuestra alma es Él. Esta enfermedad contagiosa llamada pecado, porque es la naturaleza que nosotros tenemos, pero el Señor nos da una nueva naturaleza por la gracia divina, mediante del Espíritu Santo. Y es en lo que el creyente debe de pensar siempre. Y el Espíritu Santo ciertamente no se puede materializar, pero se puede sentir. Por eso el Señor hace la comparación entre el viento y el Espíritu. Es algo que no podemos materializar, pero podemos sentir. El viento lo podemos sentir en nuestra cara. El viento no lo podemos ver, pero vemos lo que hace el viento. Vemos cómo mueve los árboles, las hojas, cómo mueve las cosas. Así es el Espíritu Santo en la vida del hombre. No podemos verlo, pero podemos ver lo que hace el Espíritu Santo en el hombre. Podemos ver la transformación y podemos sentirlo, la transformación en nuestras vidas. Y es a lo que nos invita el Señor, y a lo que nos invita el Señor en esta hora, y lo que le estaba tratando, el mensaje que le estaba dando, no tratando, le estaba dando nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, para que él pudiera entender. Y lo reitera y lo ratifica en el versículo 7 y 8, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es parte de la soberanía de Dios, incomprensible y misteriosa para con nosotros. No puede ser manipulada como el viento. La soberanía de Dios, Él es el único que tiene el control y Él es el único que actúa como Él quiere en el corazón del hombre. Solamente
necesita que el hombre abra su corazón para que Él empiece a trabajar en nuestro corazón, transformar nuestras vidas y darnos esa nueva naturaleza de la que le estaba hablando. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando el hombre le abre el corazón al Señor y el Espíritu Santo empieza a transformar el corazón del hombre, el Espíritu Santo sella el corazón del hombre. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos ha hecho parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Y entonces nos da las arras de la herencia en esta tierra para que la tengamos como una posesión adquirida, dice, para alabanza de su gloria, porque un día nosotros vamos a ver la redención. De manera que somos exhortados a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Se nos han dado a nosotros en nuestras manos las arras de esa herencia. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y nuestra labor ahora es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Cuidar de no volver atrás, cuidar de que la carne no sea más fuerte que el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que el pecado sea erradicado de nuestras vidas. Y Nicodemo sigue sin entender lo que quiere decir, y aún así le responde al Señor. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le responde y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué Nicodemo no podía comprender todavía, aún después de todo lo que le había hablado el Señor? Porque él seguía en un estado de manera intelectual. Él tenía esa sensibilidad de su corazón, pero no había abierto el corazón para aceptar lo que le estaba diciendo el Señor. Él seguía tratando de comprender de manera intelectual, de razonar las cosas. Así somos nosotros a veces. Tratamos de razonar las cosas, y si no tenemos una respuesta que a nosotros nos satisfaga de manera racional, porque no podemos creer y entender que hay una respuesta espiritual divina, o que no hay una respuesta para lo que nosotros a veces buscamos, porque es algo que está dentro de los designios de Dios, y a veces nos aferramos a esa respuesta. Sin embargo, le damos gracias a Dios y le damos la gloria a Dios, que aún así el Señor nos tiene paciencia, como le tuvo paciencia a Nicodemo, hasta que Nicodemo entendió finalmente, cuando abrió su corazón por completo y se despojó de todo lo intelectual y dejó que, como ese viento que sopla, el Espíritu Santo llegara a su vida, y sin comprender por qué o cómo trabaja el Espíritu Santo, simplemente se dejó llevar y recibió el Espíritu en su corazón. Así debemos de ser nosotros, estar siempre dispuestos a que, sin necesidad de comprender o entender o querer tener una respuesta para todo, simplemente abrirle el corazón a nuestro Dios, y como ese viento, dejar que el Espíritu se mueva
y el Espíritu transforme la vida de nosotros. Dice en el versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y recibís nuestro testimonio. Aquí el Señor Jesús está hablando de manera plural, está diciendo, sabemos. Y el Señor se refiere al testimonio y a la relación que hay entre el Padre y el Señor Jesús mismo. Como nos dice en San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesús le está dando a conocer el testimonio, no solamente de Él, sino de la relación que tiene con el Padre, como parte de la Divina Trinidad. Por eso le dice a Nicodemo, sabemos de ese testimonio que está dando el Padre y el Señor Jesucristo. Y en San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, como todo un fariseo y celoso de su doctrina, no podía entender estas palabras y no podía comprender el por qué, si él no creía, él iba a ser condenado. Cuando ya comentamos, ellos simplemente por ser judíos, ellos se sentían merecedores de estar siempre con el Padre. Sin embargo, esto no es así. Y algo que nos enseña es que las tradiciones, lo que nosotros aprendemos de nuestros antepasados y de lo que nosotros a veces nos aferramos, no es el creer en Dios. El creer en Dios es el abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo haga la labor en nuestra vida. El creer que necesitamos un Salvador en nuestra vida. El creer que somos pecadores y que nosotros como pecadores merecíamos la condenación, sino que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos sido salvados. Eso es lo que realmente nos va a acercar a Dios, no en el que nosotros creamos en una tradición, en una palabra, sino el que cada uno de manera individual tenga esa relación con Dios y tenga esa decisión por Dios, no porque mis padres fueron creyentes, yo tengo la salvación ganada, no porque desciendo de un pastor o de una persona que ha estado al frente de una iglesia, no quiere decir que yo tenga la salvación comprada, sino se trata de una decisión personal, de una decisión que cada uno de nosotros debemos hacer, no importa cuál sea nuestra condición. En el versículo 12 nos dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo el Señor Jesús es el único que estaba en el seno del Padre. Es el único que descendió del cielo para llevar a cabo esta labor y para poder ser el Salvador del mundo, de nosotros. Y es lo que nosotros debemos entender, que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo
y a través de creer en Él. Y lo repetimos una y otra vez porque es necesario que lo entendamos y que lo asimilemos de esta manera. Y le reitera en Mateo 11:27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera que debemos de entender que este plan es un plan que viene desde nuestro Dios Padre, el cual ha sido entregado al Hijo, y solamente a través de Él es que le es revelado al hombre el plan de salvación. Es por eso que Nicodemo no podía entender con todo lo que él sabía el plan de salvación, sino tenía que ser a través del Señor Jesús, del mensaje que él estaba recibiendo. Y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A través de este pasaje el Señor le está dando la señal y le está dando el plan de salvación, pero también le está dando a conocer quién es el Mesías y quién es el Hijo que debía ser levantado para la sanidad del alma. Y le recuerda el relato de Moisés, así como levantaron la serpiente de bronce que se hizo cuando el pueblo de Israel había desobedecido al Señor y que habían sido mordidos por esas serpientes. Y cuando ya no podían más, que van con Moisés y le dicen que hiciera algo, entonces el Señor le ordena a Moisés que construya esa serpiente de bronce y que la levantara. Y les dice al pueblo que ellos debían levantar sus ojos y mirar esa serpiente para que ellos pudieran recibir la sanidad. Y así fue. Y de esta manera nosotros nos hace también la semejanza con nuestro Señor Jesucristo, que el cual fue levantado, pero fue levantado en la cruz del Calvario. Y de la misma manera que le ordenó al pueblo de Israel, así nos ordena a nosotros, que nosotros subamos nuestros ojos, abramos nuestros ojos y que pongamos nuestra mirada en la cruz del Calvario, en ese Cristo levantado, para que podamos recibir la sanidad del alma, la sanidad del pecado, esa sanidad de ese pecado que fue llevado para el hombre a través de la serpiente que es Satanás, la serpiente que es Satanás, que muerde al hombre con ese pecado, de la misma manera, en la misma semejanza que hace nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda entender. Y nos dice en el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. La palabra tenga significa un tiempo presente, de manera que los creyentes pueden poseer aquí y ahora y en este mismo momento, sin esperar. Pueden ellos tener ese regalo, pueden ellos recibir el regalo de la vida eterna y tener una relación con Dios desde ahora, desde este momento. Lo pone el Señor a nuestra disposición para que en el momento en el que el hombre crea, en ese preciso momento se haga efectiva la salvación en el hombre por siempre. Y dice, y para que todo aquel que en Él cree, al creer también nos libra de la condenación, nos libra de la condenación eterna para la cual cada uno de nosotros, si no le recibimos, estamos sentenciados. El Señor quitó ese decreto
de culpable cuando murió en la cruz del Calvario y nos transformó y a nosotros nos dio la vida eterna. Nos dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Una vez más nos dice el Señor, mirad a mí, como mirad a la cruz del Salvador, a nadie más. No debemos nosotros mirar a nadie más, sino solamente a nuestro Señor, para que nosotros podamos recibir la salvación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termina, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que cada uno de nosotros seamos salvos por Él, para que cada uno de nosotros seamos ese templo del Espíritu Santo. No solamente es una promesa para mí, para Nicodemo, sino es para todos aquellos que abran su corazón a nuestro Dios, y que todos como Nicodemos, cada uno busquemos más y más de la palabra de Dios, porque están vigentes estas palabras, está vigente esta promesa, está vigente esta invitación para cada uno de nosotros. Solamente el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón para que entonces Él haga esa transformación en nuestra vida y podamos nacer de nuevo, podamos tener una naturaleza nueva, podamos caminar una vida totalmente diferente en este mundo y podamos tener la herencia que nos da el Señor, que es la salvación, para que nos encontremos con nuestro Señor un día cara a cara. Oremos, hermanos. Dios añada bendición a su palabra. Padre bendito y santo, te damos gracias, bendito Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Gracias, bendito Dios, por esas promesas maravillosas, bendito Dios, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos ahora entender y comprender que te necesitamos, que sin ti, Señor, nada somos y nada podemos hacer. Podemos comprender ahora, Señor, que debemos nacer de nuevo. Debemos tener, Señor, una naturaleza nueva, pero que solamente es a través de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas que esto puede ser llevado a cabo. Solamente, Señor, podemos sentir tu presencia y sentir, Señor, que ese pecado que nos aprisiona, que nos aparta de ti, es perdonado. Solamente en ti hay perdón, solamente en ti hay salvación. Y reconocemos, Señor, que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que te anhelamos, bendito Dios. Haz la obra, Señor, redentora en nuestras vidas, en nuestros familiares, en todos aquellos, Señor, que te necesitan. Tú estás, Señor, a la puerta, tocando, Señor, como todo un caballero, para que nosotros abramos nuestro corazón. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Tú quieres, Señor, una vida nueva para el pecador. Solamente, Señor, mirarte a ti. A nadie más, Señor, sino solamente a ti. Ayúdanos, bendito Dios, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a no perder el rumbo
que tú tomes nuestra vida, que tú, Señor, guíes nuestra vida. Te entregamos, Señor, lo que somos, nuestro ser. Lo ponemos, Señor, a tus pies. Aquí está, Señor, nuestra vida. Tómala, bendito Dios. Quédate, Señor, en nuestros corazones. Si alguno en esta mañana quiere venir a tus pies, es el momento. El hacer, Señor, una decisión por ti. El decirte, yo soy pecador y quiero que tú transformes mi vida. Quiero nacer de nuevo en ti, que me des una nueva naturaleza, porque quiero tener una vida contigo, oh bendito Salvador. Aquí está el Señor, aquí está llamando a nuestros corazones. Quédate, bendito Dios, en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y puestos de pie, mis hermanos, les voy a pedir que leamos nuestra bendición arónica, que se encuentra en Números 6, 24 al 26. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.